Muy buenas tardes a todos, les felicito a todos la fiesta. Antes de empezar, hoy vamos a hacer un ejercicio de interculturalidad porque se va a tratar de hacer llegar que todos seamos partícipes de esta charla. Por lo tanto, se va a hablar en castellano, que es, digamos, lo que entendemos un poco todos, y luego un poco algunas pinceladas en árabe, poniendo yo la nota diciendo que esperemos que sea una fase, ¿no?, que en pocos años se hable en el idioma autóctono, es decir, que hablemos en Badalona en catalán y en castellano, que es lo normal, porque es el idioma vehicular y de la comunicación en este país. Por tanto, digamos, vamos a hablar en árabe, nos vamos a permitir, pero teniendo siempre el objetivo de que de aquí a unos años, sobre todo con los niños, digamos, creciendo un poco, sin que ello signifique renunciar a la cultura propia o al idioma propio, que es un derecho universal reconocido en la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero digamos que lo suyo es que en actos públicos se hable el idioma que más o que une a todo el mundo, que serían los idiomas autóctonos. Festejamos hoy la celebración del aniversario del profeta Muhammad, bendiciones y paz sean con él y con todos los mensajeros y profetas, y nos preguntamos, ¿quién es Muhammad? Claro, cada uno tendrá una percepción de quién es. Los musulmanes le aman mucho, lo llevan en su corazón, lo mencionan todos los días sin que ello signifique necesariamente que le conocen muy bien o conocen detalles de su vida. Y quienes no son musulmanes pues conocen un poco, salvo excepciones que hayan leído sobre la vida del profeta Muhammad, pues conocen lo que conocen a partir de los medios de comunicación. Y lo que llega a partir de la prensa y de los medios de comunicación muchas veces falta a la verdad, muchas veces deja mucho que desear o algunas veces se sacan cosas de su contexto. Entonces vamos a intentar hoy, que no sé cuánto tiempo me dan, entonces me dicen que son 30 minutos y unos 10 minutos para, digamos, intercambio de impresiones y de opiniones. ¿Quién es Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hubo una polémica hace un par de años sobre lo de las caricaturas. Hemos visto unas caricaturas que representaban al profeta del Islam con un grado de violencia muy alto, con un turbante en forma de misil, es decir, ligando lo que se lleva desde los atentados de septiembre, ligando lo que es el Islam con el terrorismo. Es así, vamos a conocer un poco a esta persona, al mensaje que ha predicado, y veremos si tiene algo que ver con eso o no. Y antes de nada, ¿por qué celebrarlo? Es decir, ¿por qué celebramos el aniversario del profeta sallallahu alaihi wasallam? Claro, los musulmanes lo celebran porque es un día, si cualquiera de nosotros celebra su cumpleaños o el cumpleaños de sus hijos, porque es una muestra de amor, de cariño, sin que ello signifique que los 364 días restantes del año no se le quiera, pues lo mismo al recordar al fundador de la religión musulmana, que es celebrarlo con júbilo, con alegría, con regalos a los niños y con felicitaciones que fortalecen los lazos de fraternidad y hermandad dentro de la comunidad musulmana, pero no solo con la comunidad musulmana. Hoy es un ejemplo de ello, de que no solo los musulmanes asistan a estas celebraciones, al igual que las demás celebraciones de las demás religiones, por la Navidad, los Reyes y demás religiones que poco a poco nuestra sociedad cada vez más multicultural, digamos, celebremos como estas fiestas como propias todas. Lo celebramos también porque es el modelo, porque es el ejemplo en el que los musulmanes miran para ser mejores personas, mejores maridos, mejores creyentes, mejores vecinos, mejores empleados, mejores empresarios, para, digamos, que su ejemplo de conducta sea el espejo en el que mirarse para mejorar cada día en estos aspectos. De ahí que la festividad y el recuerdo del profeta, bendiciones y paz sean con él, tiene el mérito cuando se haga con esta pretensión, con estas intenciones, que es la de aprender, la de seguir el ejemplo y la de conocerle de más cerca. Y claro, cuanto más sabemos de una persona, más nos sentimos cerca de ella.
Después de esta breve introducción sobre el porqué de celebrarlo, voy a tocar unos 3 o 4 puntos de forma muy breve, lo más breve que pueda, que serían su biografía, digamos, los puntos más importantes de su vida desde su nacimiento hasta su muerte. Luego, algunos ejemplos o modales de su vida, es decir, su misericordia, su humildad, su profundo respeto a la dignidad humana. Y para acabar, digamos, con los puntos de reflexión. Claro, si decimos dónde nació el profeta, creo que lo saben todos, ¿no? Nació en el año 571 en Barcelona. Claro que no, todo el mundo sabe lo que es la Meca. Se recuerda también los informativos cada año con el motivo del peregrinaje, ¿no? De la peregrinación a la Meca, salen todos los medios porque más de 2 millones de personas se dan cita anualmente en la Meca, y hasta se da en un ejemplo en castellano, creo que también en catalán, cuando se dice la Meca del cine, la Meca de la moda, ¿no? Que es donde la gente va según qué acontecimiento. Es decir, la ciudad de la Meca, o el nombre de la propia ciudad, se ha integrado hasta en la cultura propia nuestra de aquí. Nace un 12 de Rabia I de 571 en un año llamado el Año del Elefante. ¿Por qué se le llama el Año del Elefante? Porque el rey de Abisinia, o el rey de Yemen, Abraha se llamaba, al enterarse de que había un lugar a donde peregrinaban los árabes, había construido un gran monasterio, un gran edificio, para que la gente, en vez de ir a la Meca, vaya a su ciudad y así florecer y crezca económicamente, fue a atacar a la Kaaba para, derrumbarla. Fue un año en el que relatan los libros de historia que su ejército, que tenían muchos elefantes, y de ahí el nombre del elefante, fue atacado por los pájaros y por los animales para que desista, y así fue, desistió y no llevó a cabo su objetivo. Nació huérfano, que hay que decirlo. A los 2 meses de nacer, 2 meses antes de nacer se le murió su padre, nace huérfano, y como es la costumbre de los árabes de la Meca, para que los niños crezcan fuertes, los daban en adopción en los pueblos, en las afueras de la ciudad, que es donde la gente es más ruda, más rústica, donde aprenden también el idioma, entre comillas, puro, ¿no? Donde aprenden el buen árabe, que no sea, el árabe de la ciudad, donde hay mucho extranjero y tal. Entonces se da en adopción cuando tenía 2 años, y a los 4, vuelve con su familia a raíz de un hecho que 2 hombres le abrieron el pecho, limpiaron su corazón y se lo devolvieron. Según la literatura musulmana, pues eso fueron 2 ángeles que le purificaron el corazón. Y a los 6 años se queda huérfano también de su madre. Queda al cuidado de su abuelo, pero su abuelo no va a durar mucho, en 2 años muere también, por lo tanto queda al cuidado de su tío, y así va a seguir al cuidado de su tío hasta la edad de la profecía, hasta los 40 años. Pero antes, en su juventud, primero trabajó de pastor, luego de comerciante, y a raíz de este trabajo como comerciante conoce a su mujer, quien era la empresaria que le hacía trabajar, que era Khadija. Era mayor que él por 15 años, él tenía 25 años y su mujer 40. Era una mujer rica, empresaria o comerciante. Se casa con ella. A los 36 años de su vida surge un gran conflicto en la Meca, porque ese año hubo una gran inundación y quisieron renovar la construcción de la Kaaba, pero nadie tenía el honor específico de llevar la piedra a su sitio. Claro, entonces, ¿quién va a tener el honor de llevarla a su sitio? Porque es el honor máximo al que aspiraban las tribus árabes y los clanes. Y claro, si era alguien de un clan, como el clan de Huzaima, por ejemplo, los demás van a decir, no, es un honor que le corresponde a este clan porque a nosotros no. Y casi se monta una guerra entre ellos. Y dicen, el que va a aparecer ahora por esa puerta, pues va a ser él quien la coja. Y claro, ¿quién aparece? Aparece Muhammad. Bendiciones y pasan con él. Antes de que sea profeta. Es decir, era conocido como el honrado, el sincero, el veraz. Y
y cuando aparece nadie discute que es una persona digna de que él lo haga. Ahora bien, cuando le dicen hazlo, no lo hace él. Lo que les dice es que la cojan en un trapo o en una manta y luego la coja cada uno de esos clanes para que sea un símbolo de unidad entre todos y que no sea un honor con el que se haga solo una persona de un clan determinado. Y así les gustó la solución a todos. A los 40 llega la revelación, unos meses antes empieza a unos retiros espirituales en la cueva de Hira, que está a unos 3 kilómetros de la Meca, y en unos momentos pues llega el arcángel Gabriel que le dice eres profeta, lee, dice ¿qué? Dice lee, dice ¿qué? Dice, no sé leer, dice lee en nombre de tu Dios que te ha enseñado el libro. Llega muy asustado, no sabe qué le había pasado, nunca le había pasado algo igual. Entonces se lo dice a su mujer, temblando aún, y su mujer, que le conocía, dice, Dios no te va a decepcionar, si has recibido revelaciones, que es verdad. Y al mismo tiempo va a un primo suyo, que se llama Waraqa ibn Nawfal, y era cristiano. Y le dice, mira lo que le ha pasado a Muhammad, y le dice el hombre cristiano, este es el profeta que esperaban, digamos, los creyentes anteriores, judíos y cristianos, y que lo que le había sucedido era que el arcángel Gabriel se le había aparecido y le ha revelado, digamos, la palabra de Dios. Ella va, se lo dice a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y para, digamos, cuando vuelve a ver al arcángel Gabriel una y otra vez, ya, digamos, se hace consciente de la dimensión del mensaje que tenía que hacer llegar a los demás. Claro, si él manifestaba desde el primer momento que era profeta, acabarían con él los demás, porque tengamos en cuenta que el establishment, las familias poderosas en esos momentos, eran poderosas gracias al comercio y se enriquecían mucho gracias al comercio y a la peregrinación. Sepamos que la peregrinación a la Meca no se paró desde la época de Abraham, que la gente iba a la Meca antes del Islam. Antes del Islam actual, porque para los musulmanes el Islam existe desde que existe la humanidad, que los mensajes de Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, la paz sea con todos ellos y los demás profetas y mensajeros que no he mencionado, es la misma revelación y es la misma misión, el mismo mensaje para toda la humanidad, el mensaje de amor, de fraternidad, de paz y de justicia. Entonces, cuando, digamos, fueron 3 años de predicación en secreto en el que solo hacía copartícipe de las revelaciones a sus más allegados, hasta el 3er año, que es cuando Dios le revela que tiene que, digamos, manifestar su revelación a toda la humanidad, a toda la gente. Y ahí empiezan, digamos, los momentos más duros de la predicación, que es cuando los creyentes van a ser perseguidos, van a ser discriminados, van a ser... existían normas entre los clanes árabes que era, si uno era de un clan fuerte, los demás clanes no le pueden tocar, porque existía una ley que se llamaba la ley de la venganza. Es decir, independientemente de las razones que sean, si alguien era agredido, no era responsable únicamente la persona agresora, sino todo su clan. Por lo tanto, ese clan, para que no haya conflicto armado entre ambos clanes o ambas tribus, tenían que entregar al agresor. Y claro, ¿quién va a entregar a alguien de su sangre? Y generalmente, cuando había alguna discriminación o algún asesinato de una parte hacia otra, se convertía en un conflicto entre 2 clanes. Entonces, los musulmanes, los creyentes que tenían un clan fuerte, no podían sufrir persecución, pero había personas que eran o esclavos o eran personas que no eran originarias de la Meca, que sí sufrían discriminación. De hecho, se llegó a asesinar a las personas y la primera persona asesinada ha sido una mujer que se llamaba Sumayya y es la primera mártir en la historia del Islam. Después de 10 años de predicación, en el 10º año de la revelación, se le muere su única mujer hasta ese momento y se le muere su tío, que era su protector. Entonces ese año es llamado en la literatura de la biografía del profeta como el año de la tristeza, Amul Huzn. El profeta se sentía un poco solo, digamos, entre su tío que le protegía de los demás clanes y hasta de su propio clan que rechazaban su religión,
y entre que su mujer, que le daba mucho apoyo y ánimo para que siguiera en su predicación, digamos, se sintió un poco en dificultad, además del boicot de la gente de la Meca, en la que decían o prohibían a los demás comerciar, negociar y tratar con los creyentes, con los musulmanes. Ante esas grandes dificultades, Dios, digamos, quiso que tuviera un mayor, digamos, una mayor confianza en su misión, y surgió lo que llamamos, o lo que llama el Corán, al-Isra o al-Mi'raj, que es el viaje nocturno de la Meca a Jerusalén, y de Jerusalén la ascensión hasta el séptimo cielo. Claro, ese viaje, al ver lo que normalmente no se ve, hizo que se reforzara ese mensaje de fe y de creencia en Dios y en que su mensaje tendría éxito al fin y al cabo. A los 13 años en la Meca, ya no, sin protección y siendo perseguidos muchos de sus compañeros, hasta el punto de que algunos les aconsejó que emigraran a Abisinia, hoy día Etiopía, donde había un reino cristiano en donde nadie sufría discriminación. Es decir, los que tenían sus clanes que les defendían se quedaban en la Meca. Los que no tenían protección, el profeta les aconseja y les recomienda que viajaran a Etiopía, y les dice literalmente: vais a Etiopía porque ahí hay un rey en donde nadie, en su territorio, nadie sufre discriminación alguna. Y los musulmanes van ahí, y los que se quedan en la Meca también se les hace la vida imposible, entonces emigran a Medina. Esta emigración a Medina no es fortuita, porque la peregrinación anual que hacían los árabes a la Meca, entre los cuales había gente de la ciudad de Yathrib. Yathrib es el nombre de la ciudad de Medina antes de que llegara el profeta a ella. Medina significa la ciudad, nada más en árabe. Entonces, Yathrib, había gente que iba a peregrinar y escuchaban la predicación del profeta, en el que les invitaba y les decía: oh gente, creed en Dios uno, único, y tendréis la gloria en esta vida y en la otra. Claro, en contra del mensaje politeísta y pagano de los propios mecanos. Si acababas con los ídolos de la Meca, acababas de alguna manera con su comercio, con su tejido económico y social también. Entonces era toda una revolución a nivel de fe, de concepción. Pues había gente de Medina, unas 70 personas, hombres y mujeres, quienes creyeron en el profeta y le dijeron: si eres perseguido en la Meca, te damos la bienvenida a Medina, puedes venir a Medina. Fueron 2 años que le invitaban y al tercer año va. Seguidamente, cuando voy a decir emigrantes, estaré hablando de los creyentes que fueron de la Meca a vivir en Medina. Y los de Medina los voy a llamar medineses o partidarios, es decir, partidarios del profeta, bendiciones y paz sean con él. El profeta emigra y lo primero que hizo fueron 3 pasos que recomiendo que se tengan muy en cuenta, porque es la primera edificación de lo que sería la sociedad musulmana o el pequeño estado musulmán de Medina, que era un mini estado. Lo primero que hizo el profeta del Islam fue construir la mezquita. Al llegar a Medina, lo primero que hizo fue construir la mezquita. La mezquita es la mezquita de Quba, que sigue existiendo hasta hoy día. El segundo paso, todo esto en los primeros meses nada más llegar. La segunda cosa que hizo fue hermanar entre los emigrantes y los partidarios. Y claro, los que venían de Meca no venían de turismo, venían huidos, es decir, dejaron su comercio, sus propiedades en la Meca. Vinieron solo porque venían, además se les perseguía porque no se les permitía salir de la Meca. Por eso los que fueron a Abisinia, a Etiopía, fueron en secreto, y los que emigraron a Medina también fueron en secreto, salvo alguna excepción de algún héroe que sacó el pecho en las playas: yo voy a Medina, alguien se puede pararme, que venga ahora, como fue el ejemplo de Omar, el compañero del profeta. Pero los demás fueron en secreto porque evidentemente sufrirían graves agravios. Y la tercera cosa que hizo, es muy importante, es elaborar una constitución llamada como Constitución de Medina, o Thiqatul Medina.
Claro, ¿qué hace esta Constitución? Está compuesta de 52 artículos, 25 artículos de los cuales tratan la temática solo entre musulmanes y 27 entre las relaciones entre todas las tribus, clanes y comunidades religiosas de Medina. Recordemos que en Medina había politeístas, paganos, había judíos y la nueva religión que era la musulmana. Es decir, ya hay que ordenar este conglomerado de comunidades según unas normas. Luego, si nos da tiempo, seguro que en el debate vamos a tratar algunos puntos muy importantes de esta Constitución, en donde hablaremos de los puntos claves, como por ejemplo la libertad de culto. Es decir, todos tenían derecho a ejercer libremente y a manifestar su religión, sea judío, musulmán o politeísta, y también a que sus propiedades y sus monasterios y sus lugares de culto fueran respetados. Tanto que quien cometía un delito contra una comunidad de estas, o un individuo o algún lugar de culto, era un crimen contra toda la ciudad, es decir, contra todos los habitantes de la ciudad.